Los británicos, queriendo calmar algo las aguas, también prometieron a los árabes y musulmanes que tarde o temprano tendrían su propio estado, promesa que, como sabemos, valió lo mismo que arqueólogo inglés diciendo «me lo llevo por un rato y después te lo devuelvo». Mientras tanto, el sionismo seguía avanzando en su plan de colonizar las tierras históricas palestinas, recurriendo a casi cualquier recurso para lograrlo. Lo de casi cualquier no es gratuito, ya lo verán. Uno de los métodos de colonización desde el principio fue la compra de terrenos, principalmente a través de una entidad fundada en 1901 y que todavía existe, el Keren Keyemet LeIsrael o KKL. Ese fondo financiero, otra vez con sede en Europa, en concreto en Suiza, se dedicó a adquirir parcelas de todos los tamaños en territorio palestino, destinadas a ser ocupadas por los futuros colonos. Aprovechando las asimetrías que siempre existen entre regiones colonizadoras y regiones colonizadas, para inversores europeos era fácil comprar grandes terrenos en Asia Occidental por poco dinero a los pobladores locales. Así, acaudalados judíos de Europa fueron acumulando terrenos de campesinos árabes empobrecidos de Palestina. Para 1948, el KKL era dueño del 54% de tierras ocupadas por judíos en territorio palestino. Una estrategia financiera con un claro trasfondo político. Además de esa forma de colonización financiero-urbanística, los sionistas también acudieron a otras maneras, digamos, menos sutiles y más clásicas de colonizar. No fueron pocos los seguidores del sionismo que optaron por tomar las armas para afianzar su poder en la zona, desde los meros inicios del siglo XX. Algunas milicias armadas, como Hashomer, nacieron asegurando ser organizaciones de autodefensa surgidas a raíz de sus enfrentamientos con la población árabe, e incluso los británicos autorizaron inicialmente la creación de la llamada Legión Judía, aunque algo verían en aquellos colonos armados que no los terminó de convencer y la disolvieron poco después. De esas cenizas surgiría casi de inmediato Haganá, hasta aquel entonces la más organizada desde el punto de vista militar y enfocada sobre todo en la lucha contra los árabes, algo que algunos de sus integrantes consideraban insuficiente. Y así fue como nació Irgun, una escisión radical que veía enemigos no solo en los árabes, sino también en los británicos, a los que acusaba de obstaculizar la inmigración judía a Palestina. Cuando Irgun, ya en la Segunda Guerra Mundial, decidió dejar de luchar contra los británicos porque el Reino Unido combatía contra la Alemania nazi, se produce una nueva escisión llamada Lehi, partidaria de no cesar de hostigar a los británicos que impedían la libre entrada de migrantes judíos a territorio palestino. Desde su creación, esos grupos armados perpetraron varias acciones que difícilmente se enmarquen en la acostumbrada narrativa hegemónica de impolutos freedom fighters. Asesinatos selectivos de ciudadanos árabes, británicos, entre ellos Lord Moyne, un ministro de Estado, y hasta judíos antisionistas o acusados de serlo, limpieza étnica, masacres en poblados árabes, violaciones y abusos sexuales, bombas en mercados públicos e incluso la voladura de un hotel que mató a 91 personas. El hotel se llamaba Rey David, para más colmo. No vayan a creer que todo esto forma parte de un pasado vergonzoso que desde Tel Aviv se justifica como parte de un periodo convulso de la historia, ¿no? Por ejemplo, los asesinos del ministro británico que mencionábamos antes fueron enterrados con plenos honores en 1975 en el monte Herzl, lugar que el Estado de Israel reserva exclusivamente a sus héroes más preciados. No en vano, el monte lleva el nombre del fundador del sionismo, ¿recuerdan? Es más, de entre los grupos armados mencionados anteriormente, el que puso la bomba en el hotel fue el precursor del partido Likud, el que más gobiernos israelíes ha encabezado en este siglo XXI, incluido el actual. Y el germen de todos aquellos grupos paramilitares, Haganá, fue el precursor de las así llamadas Fuerzas de Defensa de Israel, es decir, su actual ejército oficial. En la hasta cierto punto heterogénea historia del sionismo, con la que en primer lugar no comulga todo el judaísmo ni fuera ni dentro del Estado de Israel, asunto al que por cierto dedicamos un completo video recientemente, sino que además estuvo formada por diversas corrientes ocasionalmente enfrentadas entre sí, hay incluso espacio para esos momentos que parecen cosa de conspiranoicos, pero son hechos históricos plenamente comprobados. Por ejemplo, cuando la Alemania nazi colaboró con el sionismo,
para poblar territorio palestino con colonos judíos. En agosto de 1933, 8 meses después de la llegada de Hitler al poder, se cerró un pacto entre la Federación Sionista de Alemania y las autoridades financieras del régimen nazi. El llamado Acuerdo de Haavara implicó la emigración de judíos hacia Palestina con pleno apoyo de Berlín, a condición de que los migrantes no se llevaran su dinero con ellos, sino que lo gastaran en bienes alemanes que podrían trasladar consigo en su viaje. En los 6 años siguientes, alrededor de 60.000 judíos emigraron hacia territorio palestino gracias a un programa que además revitalizó la industria y arcas alemanas, según lo acordado. El programa, muy polémico tanto entre nazis como entre sionistas, fue cancelado justo al estallar la Segunda Guerra Mundial. El nazismo terminó siendo, con sus políticas contra los judíos en Europa, discriminatorias primero y genocidas después, el impulsor indirecto de las siguientes y decisivas olas de migrantes judíos antes, durante y tras el final de la guerra, que cambiaron el paisaje demográfico de Palestina y terminaron desembocando en la aceptación del Estado de Israel en Naciones Unidas en 1949. El sionismo cumplía así su anhelo aproximadamente medio siglo después de que Theodor Herzl publicara El Estado Judío, un objetivo que el movimiento sionista logró afianzando su poder y presencia en Palestina mediante el abuso financiero de unas regiones privilegiadas sobre otras menos favorecidas, el uso de la violencia indiscriminada como supuesto derecho de autodefensa y ocasionalmente incluso el pacto con el peor enemigo del judaísmo que ha pasado por el planeta. Como les decíamos al principio del video, no hay que remontarse a milenios atrás para analizar un conflicto que podrá ser difícil de solucionar, por supuesto, pero que en el fondo no es complejo de entender. Porque estamos ante una manifestación un tanto peculiar, pero para nada única en la historia, de los efectos de un proyecto colonial de raíz europea impuesto sobre una población que no se resigna y se resiste ferozmente a ser colonia, ni más ni menos. Y no solo es imposible analizar lo que ocurre en Gaza, Cisjordania o los territorios controlados por Tel Aviv sin tener eso en cuenta, sino que en realidad no hace falta tener en cuenta mucho más.